Buenas, ¿cómo están? Esto es tórax agudo traumático dentro del módulo de trauma, así que vamos a ver las partes más relevantes de lo que es el traumatismo de tórax. Primero uno podrá clasificar a los traumatismos de tórax según el mecanismo lesional o la forma en la cual se presenta, por ejemplo, en abiertos o penetrantes o cerrados o no penetrantes, según haya una solución de continuidad de la pared torácica. También por el elemento que los produce, puede ser por arma de fuego, arma blanca, punzantes, cortantes, alta o baja velocidad, esto tiene que ver más con los proyectiles, también por torsión o deslizamiento, y así, bueno, uno tener diferentes presentaciones dentro de lo que es el tórax agudo traumático, que tiene que ver con el tipo de lesión que produce dentro de este sector del cuerpo, ¿no? Puede ser lesiones costales, simples, múltiples, un fragmento, dos fragmentos, producir el famoso bolet costal. Puede haber lesiones de las estructuras del mediastino, como el esófago, la tráquea, los bronquios principales, los grandes vasos, diafragma. Puede haber una lesión cardíaca, que puede ser ventricular o de aurícula. Pero cada una de estas situaciones va a generar o la acumulación de aire dentro de la cavidad pleural, o la acumulación de sangre dentro de la misma. Y las combinaciones, ¿no? Estamos hablando que si hay aire es neumotórax, si es sangre es hemotórax, si hay una combinación es hemoneumotórax o neumohemotórax, y si no sabemos si ese contenido es sangre o puede llegar a ser algún otro líquido, hidrotórax. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Esta es una frase que siempre la digo porque uno en realidad tiene que apuntar a ver eh, cuál es el mecanismo lesional, cómo está el paciente, si está compensado o está descompensado, para entender un poco cuál es la lesión que nos podemos encontrar. Primero, bueno, dijimos que a grandes rasgos son abiertos o cerrados. Esto es importante porque son diferentes las lesiones. El cerrado, por ejemplo, en lo que es la cinemática del trauma, el traumatismo del tórax contra el pecho contra el volante, sobre todo en vehículos más viejos, que esto produce lesiones típicas como fracturas costales, fractura de esternón, incluso contusión o lesión miocárdica. Y los traumas abiertos, por supuesto, depende de qué tipo de elemento estamos analizando, si son heridas por arma blanca, generalmente son heridas lineales que comprometen el trayecto de la hoja del cuchillo o del arma que sea. Hay un área en el tórax llamada área de Braco, que es el área entre las líneas semiclaviculares, entre el diafragma y el opérculo torácico, que sería la proyección del área cardíaca. Por eso se llama área de Braco, que es especialmente para heridas abiertas un lugar donde se puede llegar a lesionar el corazón con, por supuesto, grandes vasos y con las consecuencias que puede tener, por supuesto, con alta mortalidad, como este cuchillo, que está justo en el corazón, expresando un latido, ¿no? Por supuesto que esto se saca en el quirófano. Y las heridas por arma de fuego, que acá no son tan lineales los trayectos, sino que incluso el proyectil puede rebotar, sobre todo en estructuras óseas, y cambiar de trayectoria y producir lesiones que a veces uno no se da cuenta que tienen que ver con trayectos distintos al que imaginaba. Y el empalamiento siempre es un problema enorme porque habitualmente produce lesiones graves. Bueno, el cuchillo que vimos antes era un empalamiento. Hay otro aspecto que hay que analizar, y esto para todo paciente traumatizado, acuérdense de la atención inicial del paciente traumatizado, el ABC, que es cuando en el contexto de un traumatismo de tórax encontramos un paciente descompensado, o sea, hemodinámicamente normal, un paciente en shock, que puede ser por falla hemodinámica, por falla respiratoria o una combinación de ambos. Por ejemplo, el sangrado profuso va a dar una falla hemodinámica, o sea, el hemotórax. Ahora, un neumotórax a tensión va a dar una falla respiratoria por compresión.
Cuando hablamos de shock o paciente descompensado, acuérdense que es hipotensión, taquicardia, bueno, aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, deterioro del sensorio, anuria, bueno, todo lo que es el shock, ahí tenemos el contexto de un paciente hemodinámicamente anormal o descompensado. ¿Y qué podemos hacer en el prehospitalario por estos pacientes? Bueno, como habíamos dicho, atención inicial de paciente traumatizado, ABC, por supuesto, si es un paciente con deterioro del sensorio, habrá que evaluar si hay que manejar la vía aérea en forma precoz, pero más que nada en el tórax vamos a ir a analizarlo en la B, ¿no? Y acá evaluamos frecuencia respiratoria, menos o más de 30 siempre es un problema. Evaluamos la parte cervical, evaluamos el tórax, miramos, observamos, inspeccionamos, palpamos, si se puede se percute y se ausculta. Dentro de la normalidad hemodinámica están estas lesiones que son más simples. Lesiones pequeñas pulmonares, de la pared costal, un pequeño neumotórax, un hemotórax leve. Piensen que con cada fractura costal se pierden más o menos 200 centímetros cúbicos de sangre. Así que 3-4 costillas que se rompan puede sumar medio litro de sangre. Fractura esternal. Ahora ya, cuando tenemos un paciente descompensado, ya es distinto, porque acá estamos hablando de lesiones mayores, lesiones pulmonares mayores, un neumotórax hipertensivo, un neumotórax abierto, fracturas costales múltiples, un taponamiento cardíaco, y también está la posibilidad de que tengamos un trauma de tórax y parada cardíaca. Bueno, acá seguramente haya una lesión exsanguinante, como es una lesión del hilio pulmonar, de grandes vasos, o un trauma cardíaco. El 80% de la patología del tórax agudo traumático se soluciona con un avenamiento pleural, un tubo en el tórax. El resto del tratamiento, además de todo lo que es la semiología, es oxigenar y manejar analgesia. Por supuesto, en casos graves también la ventilación mecánica y el quirófano como la instancia final para solucionar muchos de los tórax agudo traumáticos. Pero el 80% se soluciona con un avenamiento pleural. En el prehospitalario ponemos un avenamiento pleural rarísimo. Tendríamos que estar en algún hospital de campaña, en un área rural, o como por ejemplo esta foto que siempre la muestro, de Madrid, en la parte de las montañas, le ponen un tubo, después lo trasladan en helicóptero. Pero sí tenemos que tener todo preparado en un showroom. ¿Qué es todo preparado? Bueno, el frasco buló, o frasco sifón, o frasco bitubulado, tiene diferentes tipos de nombres, también se le dice trampa de agua, los drenajes de PVC o de látex, el de látex es el amarillo, o los trócares que ya vienen con el tubo y vienen con un sistema de punción que prácticamente no hay que hacer incisiones muy grandes. ¿Cómo es la técnica? Bueno, el paciente con el brazo extendido por sobre la cabeza, cuarto o quinto espacio intercostal de ese hemitórax, se va a hacer una incisión de más o menos 1 centímetro y se va a colocar un drenaje como los que mostramos antes. El cuarto o el quinto espacio intercostal tiene que ser entre la línea axilar anterior, la parte anterior de la axila, y la línea axilar media. Ahora vamos a ver por qué. Y un punto importante, siempre el tubo que uno va a colocar debe medirlo y no debe sobrepasar las clavículas. Estos son los tubos por punción, se miden en French. Es como si fuese una aguja de tejer revestida con un tubo de látex, en el cual uno punza, deja el tubo y saca la aguja, y ya le queda el drenaje colocado. Parecen sencillos, realmente son sencillos de colocar, pero hay que tener experiencia porque uno se puede pasar y en lugar de ayudar puede perjudicar lesionando otro órgano. Bueno, esto es lo de medir el tubo, porque si uno le pone más tubo de lo que corresponde, corre el riesgo de que se acode y no funcione. El tubo es multifenestrado, tiene 3 o 4 fenestras. Habitualmente si uno lo coloca más longitud de lo que debe, se dobla donde está la fenestra, que es el lugar más débil.
¿Por qué no debajo del quinto espacio? Porque está el diafragma y podemos correr el riesgo de ponerlo en el hígado, teniendo un biliotórax. Esta imagen es real, yo lo vi 2 veces por suerte nada más, pero es cuando se coloca un tubo en el hígado. ¿Y por qué entre la línea axilar anterior y la media? Porque por detrás hay un mayor espesor de músculo, ¿no? Tenemos el trapecio, el dorsal ancho y por delante tenemos los pectorales. En cambio en el medio solamente tenemos el serrato mayor. Por eso hay que colocarlo en ese cuadradito que figura ahí. En la imagen del medio es una herida de arma blanca, no es el donde se coloca el tubo. Justo cayó donde habría que colocar el tubo. Nunca se pone un tubo en una herida porque está sucia. Esa herida se le da un punto, se cierra y se hace una herida nueva para el tubo. Bueno, y otra cosa de por qué no poner el tubo más atrás, por esto, porque después el paciente se acuesta sobre el tubo. Bueno, brevemente, ¿cómo es la técnica? Se pone anestesia, silocaína al 1%, se hace lo que se llama un abón en la piel para que no duela, incisión de unos 2 centímetros, divulsión, que quiere decir separar músculo, no cortarlo, se separa, se va haciendo el trayecto hasta llegar a la pleura, se abre la pleura, con tijera se pone el dedo para ver que no haya nada pegado, para tocar, a ver si encontramos algo que nos llame la atención, y después se pone el tubo en ese lugar y se fija con un punto. Sencillo, ¿no? Después en prácticas 4 lo practicamos. Bueno, y esto es una clasificación de neumotórax, una clasificación radiológica. Lo que ven acá en la imagen, en la placa, es un proyectil de arma de fuego y lo que ven en el cuello es aire, es enfisema subcutáneo. Bueno, radiológicamente se clasifican en grado 1, 2 y 3 con la línea hemiclavicular. Uno traza a ojo una línea a la mitad de la clavícula y si el pulmón está por fuera, grado 1. Pulmón por fuera, o sea, colapsado con el neumotórax, pero por fuera de la línea, grado 1. Cuando coincide con la línea, grado 2. Coincide con la línea, grado 2. Cuando está por dentro de la línea, lo que nosotros llamamos el muñón pulmonar, porque está todo colapsado el pulmón, grado 3. Grado 3. ¿Y cómo funciona el frasco bitobulado o frasco bulo? Bueno, tiene 2 tubitos, uno largo y otro corto. El largo va hasta abajo del agua. Ven que hay que ponerle líquido para que cubra este tubo. El tubo que sale del paciente va colocado al largo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la presión positiva dentro del espacio pleural, en la inspiración, el aire es expulsado, el aire que está en la pleura, sea el neumotórax o el hemotórax, la sangre, se expulsa a través del tubo que le colocamos, pasa por el tubito largo del frasco, luego pasa por el medio físico y si es aire, ¡pum!, se va. ¿Qué pasa cuando la presión se vuelve negativa dentro del tórax? Bueno, el aire no puede vencer la fuerza de la columna de agua, entonces no puede volver. Por eso se llama trampa de aire, trampa de agua, porque hace que el aire vaya para un lado y no para el otro, o sistema sifón. Acá les voy a mostrar un ejemplo de un frasquito ya colocado en un paciente. Fíjense que el tubo está por fuera, el largo, pero es lo mismo porque va sumergido. Nunca hay que colocar el tubo que sale del paciente al tubo corto porque vamos a aumentar el neumotórax. Respira, Respira, tose otra vez. Tosa fuerte, Fuerte, eso. Otra vez, fuerte. Bueno, acá al paciente se le hace respirar profundo y toser para ver cómo se mueve esa columna de aire, que es lo que se llama la semiología del tubo. Nosotros vamos a ver cuántos centímetros se mueve esa columna de aire, de agua, porque nos da por lo menos nos refleja el grado de cavidad pleural que hay. Mientras más se mueva esa columna de agua, más amplia es la cavidad pleural. Si burbujea, quiere decir que todavía está abierto el pulmón, está lastimado y pasa aire directamente, entonces genera burbujas. Y lo otro que tenemos que medir en el frasco es cuánto líquido viene. Por ejemplo, si hay sangre, ir midiendo cuánto viene por hora.
Tose otra vez. Tose otra vez. Tose otra vez. Lo mismo, semiología del tubo. Cuánto oscila, si burbujea sí o no y cuánto dedito tiene. El enfisema subcutáneo, que recién se nos mostré una radiografía en el cuello, también se puede ir para la cara, y cuando se va a la cara habitualmente lo que hace es hinchar los párpados y cerrarlos. Como es un lugar de piel fina, el aire tiende a ir a ese sector, sobre todo si el paciente está acostado, y lo que hace es que se le hinchan los ojitos y el resto de la piel, y también le cambia la voz. Se pone una voz tipo Pato Donald porque infiltra las cuerdas. Eso pasa cuando hay enfisema subcutáneo, que es una complicación cuando hay fístulas, o sea, cuando hay mucha cantidad de aire saliendo, o cuando no cerramos bien la brecha del músculo cuando colocamos el tubo. ¿Por qué medir la cantidad de sangre que viene? Porque si vienen más de 1000 de golpe, vienen más de 300 por hora o más de 1500 en 24 horas, estamos ante un problema y hay que ir a una toracotomía. Si vienen menos de estos valores, podemos esperar el tubito. Todo esto era para el paciente compensado que le ponemos un tubo de aviento pleural. Ahora el paciente descompensado también le vamos a poner un aviento pleural, pero esto generalmente termina en toracotomía de urgencia. Oxigenar, manejar analgesia, hipnosedantes y manejo de vía aérea si es necesario y deterioro del sensorio, y el manejo del shock. Entonces, más de 1000 al colocarlo, más de 300 por hora o más de 1500 en 24 horas, ese paciente hay que hacer una toracotomía. Que las toracotomías que se hacen son la anterolateral. ¿Por qué anterolateral? Porque nos permite ir de un lado al otro del tórax. Esta es la incisión de clamshell, o sea, se abre como una almeja, y nos permite explorar los dos lados del tórax, los dos pulmones. ¿Qué nos puede causar pacientes inestables? Bueno, estas son las lesiones mortales y que generalmente causan inestabilidad. El neumotórax hipertensivo, el taponamiento cardíaco, el tórax inestable y el neumotórax abierto. Todas son urgentes, todas terminan en quirófano. El neumotórax hipertensivo podemos zafar colocándole una BOCAT 14 a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, o como se dice ahora, en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, como si fuese a colocar un tubo. Estos son los signos y síntomas: disnea grave, cianosis, taquicardia, hipotensión, y termina en un shock obstructivo por desplazamiento del mediastino en forma contralateral, evitando que los grandes vasos lleven sangre al corazón. El AVOCAT descomprime y nos da tiempo. El taponamiento cardíaco. Este en realidad es un paciente oncológico con un derrame pericárdico muy importante, se ve ahí en la ecografía. En la ecografía ven en el centro las 4 cavidades, ventrícula derecha, izquierda y aurícula izquierda. La aurícula derecha no se ve, pero sí se ve el pericardio alrededor donde está la flecha blanca que muestra líquido. Y también en la radiografía se ve un corazón muy redondeado, en botellón se dice, que quiere decir que tiene líquido. ¿Qué se hace con este paciente? Estos son los signos y síntomas. Acá se suma microvoltaje, hipofonéticos y quizás no tenemos la parte respiratoria, ¿no? La falta de entrada de aire, ni el timpanismo. Se punza, se saca líquido, por lo menos una jeringuita, y se deja un catéter para seguir drenando. Y después probablemente termine en quirófano para poder terminar de solucionar el problema. Nunca olvidar de poner una llave de 3 vías para abrir y cerrar, por si tenemos que reevacuar. La técnica de la pericardiocentesis es colocar una agujita a nivel de la unión entre el sifoides y el borde costal. En ese ángulo, en el ángulo sifocostal, vamos a hacer una punción apuntando al hombro izquierdo a 45 grados con respecto al cuerpo del paciente. Vamos punzando y aspirando de esta manera. Y una vez que uno llega al pericardio, extrae el líquido y con eso, muchas veces con una jeringa de 20 ya es suficiente como para que se compense el paciente.
El neumotórax abierto, solución de continuidad de la pared torácica. El problema es cuando es más de 2/3 del diámetro de la tráquea, porque el paciente empieza a respirar por ese agujero y no por la tráquea, por una cuestión de gradiente, lo que se llama traumatopnea. Probablemente debajo de esa enorme lesión haya un pulmón con una contusión, un pulmón golpeado, con un hematoma. Acá hay que taparlo, en el prehospitalario se tapa, 3 de los 4 lados. No está mal poner un evento pleural, pero por lo menos en el prehospitalario hay que taparlo. 3 de los 4 lados para hacer un fenómeno valvular y que no haga un hipertensivo, es lo que dicen. Se tapa con un nylon, se puede tapar con una gasa envaselinada, como para que sea bien, que no filtre. O si no, hay unos dispositivos especiales que vienen para este tipo de lesiones. Tapamos 3 de los 4 lados y el evento pleural. El tórax inestable. Tenemos que tener más de 3 fracturas en 2 segmentos diferentes para que una parte de ese tórax forme en forma paradojal. Cuando inspira se hunde, cuando expira se expande. O sea, al revés de lo que debería hacer. Por lo tanto, ese pulmón por debajo no puede ventilarse y entra en insuficiencia respiratoria. Además de la contusión que hay abajo, enormes golpes. Calma aí, irmão. Ele sabe que é Sabe ruim, que é vai ruim, vai melhorar. melhorar. Calma, Calma, você quer chato. Bueno, habitualmente lo que hacemos en el prehospitalario es fijarlo con una cinta gruesa como para que sea solidario con el resto del tórax y no se mueva por sí solo, ¿no? El famoso bolet costal. Pero bueno, en estos casos siempre abajo hay una contusión pulmonar y cuando hay una contusión pulmonar, estos pacientes terminan generalmente en ARM con analgesia de oxígeno y ARM con PIP para poder reclutar el pulmón sano. Algunos casos especiales, el empalado, recuerden, se traslada con inmovilización del elemento y se sacan tórax. El conmotion cordis es un golpe certero a nivel del tórax que lo que produce un fenómeno de R sobre T. Cuando cae ese golpe justo en la repolarización ventricular, o sea, sobre la onda T, produce una descarga. Vieron que antes se daba un golpe a las personas para la reanimación. Bueno, se sabe que eso tiene muy pocos joules, 5 a 10 joules. Pero si ese golpe justo se da en el fenómeno de repolarización, en la onda T, eso puede desencadenar una fibrilación ventricular. Que se ve en deportes como el béisbol, como en el hockey y también en las artes marciales. Otras lesiones potencialmente mortales, que bueno, no se las voy a detallar ahora, pero sí sepan que las lesiones traqueobronquiales, las rupturas diafragmáticas, de esófago, la contusión pulmonar la habíamos visto, pero la contusión miocárdica son lesiones que pueden tener complicaciones muy graves, sobre todo las lesiones traqueobronquiales. Por último, el trauma de la parada cardíaca. Hay un momento en el cual uno está autorizado a hacer lo que llama la toracotomía en la sala de emergencia, o sea, abrir el tórax en el short room, que es cuando tenemos una herida penetrante de tórax en el área de Braco, o sea que tengamos o suponemos que puede comprometer el corazón, y ese paciente hace un paro en nuestra vista. O sea, herida abierta de tórax en área de Braco, en área que comprometa corazón o grandes vasos, con parada cardíaca en nuestra presencia. Esa es la única forma que estamos habilitados a abrir un tórax y hacer masajes externos o tapar el agujerito por el cual viene la sangre. Para eso en el short run hay que tener un separador costal, que es este que se llama el embajador de hierro. ¿Por qué? Porque lo fabricó Finoquieto allá por principios del siglo pasado, y realmente fue un elemento quirúrgico que dio vuelta al mundo por su efectividad para separar las costillas, una genialidad de Finoquieto. Por eso se llama el embajador de hierro, porque la cirugía argentina se conoce mucho por muchas cosas creadas por Finoquieto y por muchas técnicas, pero esta es una de las principales.
Bueno, esta es una toracotomía en la sala de urgencia, más que en la sala de urgencia, en un pasillo de un hospital. Y era una herida transfixiante de tórax que entraba por axila y salía por epigastrio. El paciente entró en paro, se hizo una toracotomía, mucho no se pudo hacer, tenía 14 tiros más, así que el shock hipovolémico en realidad lo mató más que esa herida. Pero bueno, fue paro con lesión transfixiante de tórax. Bueno, les dejo un pequeño algoritmo con respecto a lo que es el traumatismo de tórax y con esto finalizamos esta presentación.